Good morning, my children, and welcome back to my English class, the class of the teacher Jacob. Now, first of all, let me tell you that I am very happy to see you once again. Chicos, me da gusto volverlos a ver, estoy muy contento de seguir trabajando con todos ustedes. Ustedes son los mejores chicos de Kinder 1. Now, before we commence with the new topic, first of all, let's make our favorite activity, which is remove our laziness. Antes de comenzar con el nuevo tema del día de hoy, vamos a empezar con nuestra actividad favorita, que es quitarnos toda esa flojera de nuestro cuerpo, from our arms, de nuestros brazos, from our head, our face, our hair, de todo nuestro cuerpo, at the count of 3, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Let's start shaking all of our laziness. Vamos a quitarnos toda esa flojera from the chest, from our stomach, from our arms, from our hands, from our fingers, de nuestros dedos, from our face, from our head, de nuestra cabeza, from our hair, de nuestro cabello, from our legs, de nuestras piernas, from our feet, de los pies, from our back, de nuestra espalda. The laziness is gone. ¿Ya se fue esa flojera? Very good. Let's begin. Now, yesterday's video, my children, was about animals of the farm. Si ustedes recuerdan, chicos, el día de ayer estuvimos trabajando con, ya vimos animales de la granja. El día de hoy vamos a trabajar con means of transportation. El día de hoy vamos a trabajar con medios de transporte. What are means of transportation? Teachercito Jacob, ¿qué quiere decir medios de transporte? Means of transportation is an object that takes us from one place to another without the necessity of walking. Un medio de transporte es un objeto que nos va a llevar de un lugar a otro sin necesidad de caminar. Okay? Because sometimes there are long distances, porque a veces pues las distancias son muy largas y cuando queremos ver a un familiar o a un amigo de nosotros, pues a veces el caminar no es suficiente, necesitamos algo que nos lleve de un punto a otro. Para eso vamos a necesitar medios de transporte. Behind the teacher Jacob, detrás de mí, I draw several of the most common. Dibujé algunos de los más comunes. Let's begin. Let's see which ones are they. Vamos a ver cuáles son. The first one, it's the most popular, is the most famous means of transportation. It is the car. Now, for the car has a lot of family. El carro pertenece a una familia muy enorme que incluye camionetas, vans, buses, autobuses, trucks, camionetas, sports cars, carros deportivos, race cars, carros de carreras. There are a lot of types of cars. Existen varios tipos de carros. Es una infinidad enorme. And of course, car is one of the most popular. El carro, el auto es uno de los medios de transporte más comunes. Next to the car, we have the helicopter. Now, the helicopter, it's a mean of transportation that we located on the air. Se encuentra en el aire. Okay? It makes noises like most of the helicopters, we can see them in big cities, for example. Okay? That's the difference between a helicopter and an airplane. Ahorita que hablemos sobre el avión, les voy a decir cuál es la diferencia entre un helicóptero y un avión. But they are very different, son muy diferentes medios de transporte. In the case of helicopter,
¿ok? En el caso del helicóptero, it's smaller, más pequeño, smaller than an airplane, más pequeño que un avión. For example, inside the helicopter, we can only put like 2 or 3 people. En un helicóptero tal vez podemos meter 2 o 3 personas. Inside an airplane, we can put hundreds of them. En un avión podemos meter hasta cientos de personas. Okay? So, the helicopter that is behind the teacher, it's color red. And remember, we only locate it on cities. Y los vemos frecuentemente en las ciudades. Cuando vamos de paseo, pues podemos tener la oportunidad de observar uno. Next to the helicopter, we have another means of transportation that goes by the air. Tenemos otro medio de transporte que se encuentra por aire. It's the airplane. Now, another difference between the airplane and the helicopter are the long distances. Otra de las características de otra de las diferencias entre un avión y un helicóptero is that airplane can travel to long distances, for example, from one country to another. In the case of helicopter, they just travel short distances. Una de las diferencias de un avión y un helicóptero es que el avión puede viajar a distancias muy largas. Por ejemplo, podemos ir de un país a otro, ¿ok? En el caso del helicóptero, como es un medio de transporte más compacto, más pequeñito, únicamente puede viajar alrededor de una ciudad. Okay? So, if you want to travel to another country, si ustedes quieren viajar a otro país, for example, I recommend you that you use the airplane. Les recomiendo que utilicen un avión. The experience of flying in an airplane is second to none. La experiencia de viajar en un avión es padrísima. Al principio sentimos como la montaña rusa, como un juego de la feria. Se siente un poquito extraño en nuestra pancita porque estamos como si fuéramos a volar, ¿ok? Se siente muy padre. So if you have the opportunity to travel by airplane, I recommend you. Now, let's continue with the motorcycle. The motorcycle is another means of transportation that goes by land. Es otro medio de transporte terrestre. Terrestre quiere decir que anda sobre la tierra. The motorcycle also requires a motor, like a car. También requiere de un motor para que éste pueda moverse. El motor es como el corazón de la motocicleta. Sin el motor, pues no se puede mover. Okay? The difference between the motorcycle and the car is the size and the number of wheels. La diferencia entre una motocicleta y un carro es el tamaño. Motorcycles are small, son más pequeñas, smaller than the car, and they require only 2 wheels, y solo necesitan de 2 llantas. In the case of the car, it requires 4, requiere de 4 llantas because it's bigger, es más grande. So, the motorcycle is another means of transportation. Remember, if you go or ride a motorcycle, it's very important that you wear your helmet, because in case of an accident, you can protect your body. Si ustedes pequeños o alguien en casita tiene una motocicleta, recuerden que es importante que ustedes o esa persona que conozcan utilice su casco para que si llega a haber un accidente, pues se puedan proteger y así estar sanos y sanitos. Okay? Very good. And finally, we have the bicycle. Now, the bicycle and the motorcycle are very similar with one difference. La bicicleta y la motocicleta ambas son similares, pero tienen una gran diferencia. The bicycle doesn't have motor, doesn't have a heart. La bicicleta no tiene el motor, no tiene el corazón que le da para poderse mover. Lo que se necesita para mover una bicicleta are just the strength of our legs. Únicamente es la fuerza
de nuestras piernas, so we can paddle, para que podamos pedalear, así podamos aumentar la velocidad y movernos de un lugar a otro using the bicycle. That's the difference between the two, because both of them are small and they have almost the same design. Aparte, pues, esa es la única diferencia, ya que ambas, la bicicleta y la motocicleta, son pequeñas y tienen casi el mismo diseño. ¿Ok? La misma forma. Very good. So, before we finish with the class, my children, let's practice the vocabulary of today. Remember, teacher Jacob says first, repeat after me with all of your energy. Car. Helicopter. Airplane. Motorcycle. Bicycle. Very good. So, that's it for today, my children. Once again, it's very important that even though the video has finished, you practice the vocabulary at home as a homework so you don't forget it. Recuerden, chicos, que aunque nuestro video ya terminó, es importante que el vocabulario, los objetos que vimos el día de hoy, los sigan practicando en casita como tarea para que de esa forma no se nos olvide. Have an excellent day, my children. Remember, the teacher Jacob loves you very much. Take care. Goodbye.